Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Chimichanga. Hoy estamos en el episodio 1 de Debatiendo Ando. Hoy estoy con Chimichanga 291, yo soy Chimichanga 04. Todas nuestras redes sociales las pueden encontrar abajo en la descripción. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema de ¿realmente los videojuegos crean violencia? Este es un tema que se ha estado debatiendo desde hace un tiempo, mayormente en las redes sociales. Creo que este último pedazo de año hemos estado enfocados en otros temas que no nos hemos enfocado tanto en este, pero eh, sí fue un tema bastante controversial en su Sí, fue tiempo hace... y se nos hizo importante tocarlo. Fue hace como 2 años, algo así, ¿no? Es que debido a la pandemia, pues obviamente es la suspensión de clases y todo esto. Entonces creo que fue un tema que se dejó de tocar y por este tipo de acciones. Pero a mi parecer, yo desde mi experiencia juego videojuegos desde muy pequeño y soy una persona normal, no tengo rasgos de violencia, es decirlo. Pero yo quiero decir, hemos llegado a la conclusión aquí, Chimichanga 91 y yo, de que más que los videojuegos, creemos que el centro de todo es como la familia Mm. nuclear, papá, mamá, hermanos, ya que es aquí donde el pequeño se desarrolla y depende del desarrollo del pequeño, eh, se involucra mucho en tu persona cuando crezcas. Entonces, si tú creces con violencia, de alguna forma vas a seguir ese rasgo de alguna manera. Pero tú, ¿qué opinas? Sí, sí, de hecho yo creo que no, en este caso si le vamos a echar la culpa a los videojuegos, que obviamente estamos hablando de videojuegos de tipo de guerra, también deberíamos de tomar en cuenta las películas de este mismo género. Eh, yo creo que más bien este género bélico por ejemplo, yo desde pequeño jugué videojuegos de este género y vi películas de este género. Y, por ejemplo, mi padre siempre que jugaba un videojuego de este tipo o que veíamos una película de este tipo, al final de la película siempre como que dejaba de claro, así como entre pláticas, que esto era ficción Dice que hasta no era cierto algo punto, real. ¿no? Sí, que no se te ocurriera hacer ciertas cosas, ¿no? Sí, que Entonces, era falso, en pocas palabras. sí, sí, que una cosa es la pantalla y otra cosa es la vida real. Entonces yo siento que independientemente de la edad que tengas, más que ser importante, porque las personas que hemos visto que hacen esto se supone que tienen un cierto conciencia, incluso los videojuegos de este género ya dan un tipo están en el rango de poder jugarlos, se supone, y es las personas que vemos que lo hacen. Entonces yo creo que más que la edad o los videojuegos o las películas, es el entorno familiar, es la comunicación. La comunicación es muy importante en muchos términos. Eh, entonces yo creo que es el núcleo del problema realmente. Y bueno, bueno, tienes mucha razón en lo que tú dices, que lo importante es la familia. Y más que nada, también siento que en el lugar que más se ha desatado esta controversia es en Estados Unidos. Como todos sabemos, han pasado sucesos trágicos, lamentables, y también siento que es debido a que es más fácil comprar ciertos objetos para dañar a las personas, y es mucho más fácil que conseguir bebidas ilícitas ahí en Estados Unidos. Pero de alguna manera, a ver, perdón, pero Ah, no, no sé si adelante. que de alguna manera las armas no son malas, como tú hemos platicado a veces, las armas no son malas, pero tú sabes mucho más en este tema que yo, entonces, como tú. Yo creo que
En todo caso, volvemos al mismo tema, de hecho, al tema familiar. ¿Por qué? Porque un arma no es un objeto dañino o peligroso si se usa de forma adecuada. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo le doy un cuchillo a un chef? ¿Qué me va a hacer este chef con un cuchillo? Es normal, te Va corta a la picar, cebolla o algo así. sí, o carne o algo así. ¿Qué pasa si yo le doy a un escultor de madera un cuchillo o algo filoso? Te va a Tal fijar vez en me los hace una cortes. escultura. ¿Qué pasa si yo le doy un cuchillo a un asesino? Seguramente me va a matar a alguien. Entonces, independientemente de cuál sea el objeto, estamos hablando más de algo psicológico en el sentido de mm, ¿por qué se da más esto en Estados Unidos? Yo creo que es un tanto debatible el tema de, obviamente sí influye mucho poder ir a una tienda como si fueras al Oxxo y comprar un arma y salir de ahí con tu arma fundada. Pero también creo que influye el tema familiar, en el sentido que, por ejemplo, en México somos muy dados a estar muy cerca. De hecho, es algo que remarcan muchas personas de fuera de nuestro país, que la familia es muy unida. Y en cambio, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente es un poco más separada. Pero ¿sabes qué pasa Eh, también? Ahora que no solamente son normalmente la familia. Tenemos razón desde cierto punto en que la familia tiene que influir, pero hay ciertos casos también en los que no, la primera sociedad, que es la familia, te trata bien, todo crece, es normal, pero también hay un punto muy importante de este tema y es la escuela, por así decirlo, que son los compañeros, los amigos, que normalmente cuando suceden estos actos trágicos son en las escuelas. ¿Y por qué son en las escuelas? Porque de alguna manera algo muy, sufrieron como algún abuso, por así decirlo, por parte de alguno de ellos. Entonces, también siento que es este tema de el bullying. bueno, sí, ese es un punto muy importante, ya que, pues, pues de alguna manera guardas un rencor, ¿no? Y tienes eso rodeando en tu cabeza, incluso si nunca lo enfrentaste, pues lo sigues teniendo un buen rato en tu cabeza hasta que pues lo logras intentar olvidar o por lo menos dejarlo a un lado. Entonces, pues de alguna manera, obviamente pues depende del nivel de agresión, ¿no? Sí, Pues sí, lo tienes ahí y buscas la forma de sacarlo. Y sí, de hecho sí influye bastante en este caso el poder comprar un arma tan fácil. Eh, y en este caso, bueno, pues hablando de calibres, pues independientemente, por ejemplo, en México tenemos muy limitadas las armas que podemos adquirir los civiles. En Estados Unidos podemos adquirir armas de calibres más grandes. sí. Según yo, a los menores de edad en Estados Unidos, que es antes de los 21, de los 18, según yo, pueden comenzar No, a comprar armas. no sé, pues eso. Y de los 18 pueden comprar armas, pero no armas de ciertos calibres. Y a los 21 ya puedes liberar más armas. Sí, sí, Esto supongo se que, justifica por porque se supone que, bueno, en Estados Unidos no puedes comprar alcohol a los 21, pero antes de los 21 ya puedes comprar un arma. Esto se justifica diciendo que es por una defensa, que es algo que todo ciudadano debería de tener en caso de necesitar defender a su familia. Y es una buena justificación, pero el problema es que las armas en Estados Unidos casi dan como las licencias en México, sin ningún, ¿cómo decirlo? examen. Diagnóstico, También exactamente lo que te quería decir, que psicología. deberían hacer como a estas personas que tienen, no sé, como 18 años en Estados Unidos, algún examen como psicológico para ver si son aptos a portar
esa arma. Sí, pues resulta que no son aptos, pues obviamente no dársela y tener como ahí pendiente a esa persona de que pues, intentó comprar una arma y que no accedió a ella. Sí, hay menos control ¿no? Y volviendo al tema central, que bueno, es que es un tema, son temas que se conjuntan entre Sí, las sí. armas y los videojuegos. Eh, ¿Qué tan probable es que a un jugador, qué juego te gusta, que sea más violento o que sea más realista a Um, algo real? ¿Un Call of Duty? a mí parece que es como uno de los juegos más realistas. ¿Un Battlefield? No sé. Rainbow Pues Six. todos los juegos son muy de ficción, ¿no? La verdad, pero pues estoy intentando llegar un poquito a la realidad para poner un ejemplo. El juego que consideren, ¿qué tan probable creen que es poder darle un arma a un jugador independientemente del arma de esos videojuegos y que haga lo que hemos visto? Yo creo que es un tema más psicológico y de información. De información, volvemos al otro tema, de información familiar, de información de decir, esto lo puedes usar para hacer estas cosas, de explicar desde niños ciertos actos, Sí, sí, ciertos eh, límites, ¿no? Por así sí decirlo. dar cierta información, ¿no? Como lo que tú has dicho, ¿Tú bueno, qué crees? habías mencionado hace rato que la comunicación es algo bastante importante, ya que entre la familia es apoyarse. Y cierto, porque, mira, a ver, si la familia se comunica, es bastante comunicativa, podría ser que tú, al saber que tu familia siempre te va a apoyar y te va a querer, Uh -huh. eh, contarle la situación que está pasando en la escuela, entonces Sí, ya no, exacto. como que tu familia te va a apoyar y si ellos creen que no es recomendable de alguna forma jugar, pero obviamente a lo que decimos, los juegos no influyen a la violencia, entonces es, no sé. Ahora, hablando de este tema, ¿tú qué crees acerca implementar o sí, de implementar o implementaron un tema de mm, activación social, para decirlo, o sea, de pláticas escolares, para decirlo, acerca de este tema? Siento que puede ser que ayude a las personas para darse cuenta de que hasta cierto punto los juegos no sé, las personas mayores, se ve como más entre las personas que es, los padres, por así decirlo, sería mejor un tema para hablarlo con ellos, las personas como nosotros dos. O sea, decirles, no está mal los videojuegos, pero obviamente tienes que marcar ciertos límites para que Mm. pues sepa que es ficción y que verdaderamente la realidad no es así. Sí, yo Es, creo que es un tema más, intentar centralizar más el tema, ¿no? No sí, tanto decir, no, es que los videojuegos son del diablo, o sea, hacer negativos a los videojuegos o hacer negativas a las armas, sino centralizarse en cuál es el verdadero problema. ¿Y cuál es el verdadero problema? La sociedad en sí. Suena muy guasón, sí. pero ese es el problema. Como decías tú, el acoso escolar, familias, ¿cómo decirlo? Rotas, dañadas en, en muchos sentidos. Y de hecho ahí entra otro tema bastante importante, que es el alcoholismo en la familia. Esto podría llevar también a este tipo de actos. Entonces yo creo que se está enfocando un tema
está mal enfocado, sino más bien es en diferentes adicciones. Si bien los videojuegos llegan a ser una adicción, la cual es bastante peligrosa, yo creo que es una adicción más peligrosa para el usuario que para terceros. ¿Sabes qué quería decir yo? Que siento que realmente las personas cuando sucede un acto violento como estos, le echan la culpa a los videojuegos cuando realmente no saben el trasfondo de toda la historia de la persona. Tal vez puedes decir, es que jugaba videojuegos 18 horas y luego las personas le echan la culpa a los videojuegos cuando no saben si sufría acoso, si su familia tenía problemas, eh, todo esto. Entonces siento que este tema es como echarle la culpa más a lo más fácil, que es los videojuegos, que de cierta forma no se pueden defender, a echarle la culpa a una persona, decirle a la familia, ¿sabes qué? Es que por tu culpa hizo esto. Que, ojo, sí tenemos juegos bastante, a mi consideración, juegos bastante peligrosos, por así decirlo, que juegan bastante con un tema psicológico en el jugador, que si no se llegan a tratar con cierto cuidado, yo creo que sí pueden causar algo, pero yo creo que no es un factor como para comenzar a dañar gente pues, de repente, a menos que ya tengas algo metido ahí, ¿no? Sí, algo Mm, en el fondo de ti que tal vez el juego lo saque y en un ujú. momento de locura, pues suceda lo peor. Exacto. No, no, ojo, no estamos justificando que los videojuegos son 100% buenos y que juegues 24 horas al día como yo lo hacía, pero eh, tampoco creo que sean el núcleo del problema o el porcentaje mayor del problema. Yo creo que es un porcentaje mínimo del problema. Si comenzamos a ver alrededor del jugador o del agresor. Sí, siento que tienes mucha razón. Lo que dices es como, dices, una cebolla. La cebolla tiene capas, entonces tal vez una capa muy delgada son los videojuegos, pero realmente si ves, como te decía, en el trasfondo de todo, tenía muchos problemas y tal vez los videojuegos fue una de las gotas que derramó el vaso. Ujú. Entonces, Pueden ser más bien como ideas, en el sentido de que, por ejemplo, si le quieres echar la culpa a algo a los videojuegos, yo creo que más bien es dar idea, por decirlo así, de decir, pues puedo hacer esto porque, por ejemplo, en las películas o en los programas que hemos visto de este tema, por lo regular juegan videojuegos de ir a matar gente a X, o sea, no juegan videojuegos como de Call of Duty o así, sino juegan videojuegos más como este de ladrón que vemos, que si se dan cuenta, todos los videojuegos que vemos que según rodean ese círculo peligroso son videojuegos de ese estilo. Y videojuegos de ese estilo solo tenemos tres, cuatro, sí a son comparación de toda la muy gama de videojuegos. Entonces, limitados. y en todo caso, son muy ficticios. Tenemos el del hacker, Watch Dogs. tenemos, tenemos GTA, tenemos Cyberpunk, pero son juegos muy ficticios, realmente no son videojuegos que den esta idea como tal. Yo creo que es más el mundo real que es el mundo virtual. Sí, tienes mucha razón. No sé, siento que los videojuegos hasta cierto punto pueden llegar a ser buenos, por así decirlo, porque para mí, en lo personal, cuando a veces yo he visto desanimado o algo así, es como un refugio, encuentras alivio jugando y no sé, haces que se te olviden los problemas unos minutos, pero a eso, a lo que es el sentido contrario, volver violento a las personas, no ha de ser muy poco en una escala, pero puede llegar a suceder. Mm, Sí, eh, bueno, yo creo que
el tema principal es lo que rodea a la persona y si los gobiernos, yo creo que si los gobiernos se van a meter en este tema, deberían de enfocarse más en el círculo social que en el círculo virtual. Que ojo, por ejemplo, si hablamos ya más del virtual que de los videojuegos como tal, también tenemos muchos riesgos virtuales. Ah, sí, Uno de los claro, más comunes es el famoso el ciberacoso. bullying ciberacoso. Es el más común, pero también tenemos información un tanto peligrosa en Internet si tampoco se trata adecuadamente. Ah, sí, Eh, obvio. tenemos en YouTube, podemos buscar infinidad de cosas para aprender a hacer. O sea, si yo quiero aprender a hacer lo que sea, puedo encontrarlo en YouTube o puedo encontrarlo en Internet. ¿Sabes de qué me recordó todo lo Eh, que estás diciendo? Es algo que ah, mi papá dice mucho y es que si tú buscas cosas buenas en internet, el internet te va a dar cosas buenas. Pero si obviamente empiezas a buscar cosas malas, todo esto, pues te va a lanzar todo lo malo. sí, de hecho es igual que, es la misma idea que el cuchillo, depende de Sí, lo sí, que sí. tú busques y lo que tú quieras hacer con el arma, porque realmente Internet es un arma que igual todos Es un tenemos arma como de acceso a doble ella. filo. Exacto, entonces si yo quiero aprender a usar un arma, puedo meterme a YouTube y puedo Puedo buscarlo. buscar cómo usar un arma. Y no es malo, o sea, puedo yo ir a un campo de tiro y aprender a disparar con un arma, pero también puedo hacer estos actos que vemos de Estados Unidos buscando en Internet cómo hacerlo, ¿entienden? Entonces, es más bien un tema, volvemos al mismo tema, yo creo que ese es el tema principal, el núcleo del problema, lo La social. sociedad, sí, siento Sí. que es mucho lo social. Yo también, entonces, no sé, cuando nacemos obviamente no tenemos como cierta maldad. Empezamos a crecer y la sociedad ya está muy afectada desde hace mucho tiempo, tal vez desde el principio ya está afectada. Entonces, cuando creces, te vas dando cuenta de muchas cosas que te van afectando poco a poco, te van rompiendo. Y puede llegar hasta cierto punto tan fuerte que explotas y suceden este tipo de cosas. Y tú, hablando de este tema de crecer, mmm, ¿qué tan es un poco hablar de también, por ejemplo, las restricciones que tenemos en los videojuegos Ah, ese es exactamente el de mismo edad? tema que yo iba a tomar, que tú qué opinas de que las restricciones de los juegos, o sea, muchas personas no las siguen. Era la pregunta que te iba a hacer era, por ejemplo, ¿tú qué opinas de que tengamos una restricción de edad, por ejemplo, de jugar un Gears de 17 años Ujú. a un Call of Duty a los 18, yo qué sé? ¿Qué tan probable crees que sea o qué tan bueno crees que sea seguir estas restricciones de edad hasta cierto punto? Porque yo creo que independientemente de los videojuegos o de las películas, todo se supone que tendría que tener restricciones de edad, porque realmente estamos hablando de la información que contiene, no del videojuego como tal. Entonces, si hablamos de restricciones de edad a la información, yo creo que más bien, ojo, no vas a poner a un niño de 4 años a jugar un Call of Duty porque un día se encuentra un arma y piensa que es igual que un juego y que reapareces y le dispara a alguien, ¿no? Pero No, eso ya obviamente no no. fue como algo, eh, pues está pequeño y piensa que así es la vida. Por ejemplo, yo antes pensaba que en la vida real, si tú lanzabas una granada, porque en el Gears no hay fuego aliado, entonces, que si tú lanzabas una granada y tú te pegabas a la granada, no te hacía daño porque era tu amiga, era tu granada, ¿entiendes? Entonces, Ok, no ok, te sí. mataba. Y para mí tenía lógica, porque dije, pues es mi amiga la granada, entonces supo que yo la lancé, entonces me va a hacer daño.
Es que yo siento que a lo que tú me has preguntado, que hay una cierta edad para empezar a los videojuegos en los que ya sabes que también obviamente, como hemos dicho, es la explicación de la familia o de la persona que te supervisa al jugar cuando eres muy chico todavía. Te dice, oye, pues sabes que esto no va así, o como cuando aprendes a conducir o cuando estás en un coche, Sí, esto, exacto. si no, aquí no hay segunda oportunidad, amigo. Si chocamos, no revives, Sí, exacto, exacto. no vuelves. Entonces siento que si empiezas desde muy chico, a los 4 años, obviamente, todavía eres muy infantil y todo esto, es como lo que tú me decías, tú pensabas que la ganadora era tu amiga y no te hacen daño, entonces tal vez a lo mejor el niño es como una esponja, los niños chiquitos son como una esponja que absorben todo y absorben, obviamente si está jugando, lo absorben la información del videojuego Ujú. y va a pensar que es así la vida. Pero, por ejemplo, ahí volvemos a lo familiar. Porque, por ejemplo, ¿quién me dijo, no, una granada te mata aunque tú la hayas lanzado, aunque la hayas lanzado el otro? Mi papá, no, mi papá me Sí, explicó, sí, sí. no, pues es independientemente de quién la lance, o sea, aún así explota y aún así te hace daño. Entonces, ahí volvemos otra vez a lo familiar, en el sentido de explicar cosas, no solamente de, por ejemplo, si yo comencé a jugar los videojuegos de guerra y así a los 8 años, o algo así, de dar un videojuego y de dar un información, ya sea ver una película, jugar un videojuego, ver un video, lo que sea, dar una información y después llevar a esa persona a la realidad, por ejemplo, de decir, ya jugaste el Call of Duty, ¿de qué se tratan las misiones? O no sé, no tanto como un regaño o algo así, más bien como una Una plática, así, plática. en plan de que, no, pues, ¿de qué se trata? No, pues es que hay un malo y lo tienes que ir a matar y no sé qué, y que el padre, si en este caso le dio un videojuego de este tipo a un niño, le explique el tema de no, pues es que eso es ficción, eso es solo un videojuego, eso no se hace en la vida real. Las armas son peligrosas si no las sabes usar. Y también en este tema, mezclar armas y videojuegos con un niño. Por ejemplo, si vas a tener un arma, pues darle un videojuego de ese tipo a un niño con edad mayor, ¿no? Porque mm, tal vez y no le explicaste a tiempo qué es un arma y va y la agarra y le dispara a alguien o, o viceversa, ¿no? Sí, sí, Entonces, si no le explicaste es como lo malo de eso, de lo del arma, qué es lo que puede llegar a pasar con ella, pues va a suceder lo que habíamos hecho. sí, más bien no mezclar ambos mundos, intentar a enseñar a diferenciar, yo creo que es algo muy importante enseñar a diferenciar entre el mito, por así decirlo, la ficción y la Sí, la realidad. ficción y la realidad, sí. Pero sabes que a lo que quería llegar contigo es que a lo de las restricciones de a lo de la restricción de los Ajá. videojuegos, Gears, Call of Duty, GTA, yo siento que también podría ser así, se podría estar como, los videojuegos ya tienen esto, pero pues casi nadie lo sigue, la verdad, ¿no? Para ser Mm. sinceros. Pero podría ser más como un examen como lo que hemos hecho de las armas, pero un examen para los videojuegos para ver si eres apto. Y si resulta que no eres apto, pues no, o sea, desafortunadamente sería, pues, bueno, o sea, no soy apto todavía, en algún momento en el que madure o entienda mejor la vida, voy a poder jugarlo. Siento que sería como, entre comillas, una buena solución. Tal vez, pero ¿qué tan complejo crees que sea hacerle un examen a cada persona que compra un videojuego? Pues es que bueno, yo siento que es muy complicado porque aquí ya nos podemos llegar a meter hasta en religiones y todo esto, ¿no? Bueno, no tanto en este tema, pero pues la mayoría del mundo obviamente juega videojuegos. Entonces sería bastante difícil hacer preguntas como muy, 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 pero muy generales para ver si sí eres apto. Sí, por ejemplo, siguiendo las restricciones de edad, ¿qué porcentaje realmente crees que sigue estas restricciones? Muy poca. O sea, la muy, muy, muy poca. Casi nadie sigue este tipo de restricciones. Y ahora, ¿qué tan realistas crees
que sean esas restricciones, en el sentido de decir, no puedes jugar juegos bélicos hasta los 18. ¿Qué tan realista crees que es esto en el sentido de que yo creo que una persona de 14 años, 15 años ya tiene la suficiente capacidad de diferenciar entre el mito y la realidad? Si no lo hace a esta edad, ya no es más un tema de, incluso desde una edad un poco más baja, pero bueno, para Generalizar. ponernos un poco extremistas. Mm, si no diferencia entre el mito y la realidad, yo creo que es más bien un tema psicológico, no tanto de edad. Ah, sí, Entonces, independientemente de la edad, aun si tenga 20 años, si su psicología no está bien, aún así va a seguir teniendo el pensamiento que se supone que tendría a los 15 o a los 14 años. realmente sí siento que no tiene que ver mucho con la edad, sino con lo que tú dices en diferenciar la realidad con la ficción. Pues aquí en México a los 12 años ya entras a la secundaria, entonces ya deberías saber más o menos pues qué es bueno y qué es malo, cómo se utilizan ese tipo de, de objetos como las armas, que obviamente si en casa deportes son buenas, ¿no? Por así decirlo, pero hay ocasiones en las que hasta te llegan a saltar con ese tipo de objetos, entonces sabes que también son malas. Y ya no tiene que ver mucho con los videojuegos, sino con lo, otra vez, regresamos a ese tema, lo aprendido en casa. Sí, es un tema más psicológico, yo creo. Entonces, tú que digas que, bueno, desde tu punto de vista, ya con todo lo que hemos conversado, para cerrar todo este episodio de Kuzma, se me fue el nombre, Debatiendo Ando, ¿qué dirías que... Pues resumiendo, mi punto de vista, yo creo que en lo que hay que enfocarse es en el tema psicológico y social, social refiriéndome a la familia y al entorno que nos rodea, enfocarse en eso, en las personas, más bien enseñar un mundo realista, no, obviamente no te voy a decir que le digas a un niño de 4 años, 5 años, 8 años, no, es que el mundo es horrible, el mundo es de violencia, el mundo es de muerte, pero sí enseñar un mundo realista, un mundo en el que eh, esto pasa, pero no significa que tú tengas que hacerlo. O enseñar el mundo ficticio, es decir, esto es ficticio y no lo tienes que hacer. Entonces yo creo que es un tema más de un cuidado social y psicológico que de un tema de cuidado virtual. Bueno, entonces para concluir desde mi parte, siento que este tema tiene que ver más con lo social, que es el entorno que te rodea, compañeros, amigos, incluso hasta profesores, siento que tienen que ver mucho, y la familia más que nada, porque de la familia es donde aprendes, la familia es la que te guía, lo que te enseña qué es lo bueno y lo malo de esta sociedad, y te puede decir, ¿sabes qué? Está pasando todo esto malo, hay personas muy malas, pero no porque existan este tipo de personas, tienes que ser tú igual, sino tienes que ser una persona buena, hasta cierto punto te ponen un ejemplo a seguir. Y Ujú. los videojuegos no son este, no son un, algo que detone todo esto, o sea, no es un de gran porcentaje que haga que explote todo. O sea, el problema es como un 5% a lo mejor, porque tenemos que ver el trasfondo de toda la situación de las personas. Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, creo que hoy fue un buen episodio, ¿no? Creo que fue un episodio bastante refrescante para nuestras almas, para un pequeño aporte para este tema. Y esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si les gusta esta sección, díganos acá abajo en los comentarios, denle like, síganos en TikTok, en Instagram. ¿Algo más que comentar? Pueden agregar varias ideas de qué podemos seguir debatiendo, qué videos les gustaría ver en los siguientes episodios. Y si les gustó mucho, compartan el link del video, nuestras redes sociales. Y eso fue todo por mi parte.
Sin nada más por comentar, nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Dios.